Una mujer que en su intención de ayudar a un animal necesitado, aprendió que, a veces por forzar un resultado, nos olvidamos de confiar en que cada herida tiene su propio tiempo de sanación. Esta historia te enseñará una poderosa lección sobre los tiempos de Dios y que la paciencia es la mayor prueba de fe. Empecemos. El bosque aquel día no era el refugio de paz que Raquel solía buscar entre los senderos de pinos y el aroma a tierra mojada. El cielo se teñía de un gris plomizo, cargado de una humedad que calaba hasta los huesos, y el viento soplaba con una fuerza inusual, sacudiendo las copas de los árboles como si intentara advertir sobre algo que estaba por romperse. Raquel caminaba con el paso rápido, absorta en sus propias preocupaciones, con la mente llena de ruidos y deudas, de planes que no salían y de una sensación de vacío que ni el aire puro lograba llenar. De pronto, un sonido rompió su monólogo interno. Era un chillido débil, casi imperceptible, un lamento que parecía nacer de la misma tierra. Al principio, ella decidió ignorarlo. Pensó que sería el crujir de una rama o el roce de dos troncos viejos y siguió adelante, apretando el paso porque la lluvia amenazaba con descargar su furia en cualquier momento. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez con una nota de desesperación que le heló la sangre. Se detuvo en seco, miró hacia la base de un roble centenario y allí, entre las raíces retorcidas y el barro, vio una mancha de un azul intenso que contrastaba violentamente con la palidez del entorno. Era un pájaro pequeño, de un plumaje color cielo profundo, pero su belleza estaba opacada por la tragedia. Tenía una de sus alas extendida de forma antinatural, quebrada, y su cuerpo temblaba violentamente debido al frío y al dolor. Raquel se quedó mirándolo unos segundos, luchando contra el impulso de seguir de largo. ¿Para qué involucrarse? En la naturaleza los débiles mueren. Era el ciclo de la vida, se dijo a sí misma. Pero el pájaro volvió a emitir ese sonido, un llamado punzante, como el de un niño buscando a su madre en la oscuridad. Raquel levantó la vista buscando algún nido, algún rastro de la madre de aquella criatura, pero el nido estaba hecho pedazos en el suelo, destruido por la tormenta anterior. No había nadie más para salvarlo. Si ella lo dejaba ahí, antes de que cayera la noche, el frío o algún depredador terminarían con su agonía. Sintió una opresión en el pecho. No pudo evitar ver en ese pájaro su propia fragilidad. Con manos temblorosas, se quitó la bufanda, se arrodilló sobre el barro sin importarle manchar su ropa y envolvió con una delicadeza infinita al pequeño ser azul. Al llegar a casa, empapada y tiritando, su esposo Santiago la recibió con una mirada de sorpresa. Él, un hombre de pocas palabras, pero de una profundidad espiritual que siempre lograba calmar las tormentas de Raquel, se acercó al ver el bulto en sus manos. Raquel le mostró al ave, explicando con voz entrecortada cómo lo había encontrado. Santiago observó al pájaro y, tras un largo silencio, acarició suavemente su cabecita. «Debemos llamarlo Tao», dijo él con una voz suave que parecía envolver la habitación. Tao significa el camino, el orden natural de las cosas, aquello que no se puede forzar porque fluye con el universo. Raquel asintió, aunque en su interior la impaciencia ya empezaba a germinar. Ella quería que Tao estuviera bien de inmediato. Colocaron al ave en una caja acolchada con telas suaves y una lámpara que le proporcionara calor. Raquel se convirtió en una enfermera incansable. Limpió su herida con una paciencia que no sabía que tenía. Le dio de beber con un gotero, gota a gota, observando cómo el pájaro luchaba por mantenerse con vida. Los primeros días fueron una agonía. Tao apenas abría los ojos, y el ala quebrada parecía una sentencia definitiva. Raquel no dormía. Se quedaba sentada frente a la caja, escuchando la respiración agitada del ave, sintiendo que cada segundo de su sufrimiento era también un segundo de su propio fracaso. Pasó una semana. El cuidado constante dio frutos.
Tao empezó a comer por sí solo, y el azul de sus plumas recuperó un brillo metálico que parecía capturar la luz de la habitación. Raquel estaba eufórica. Al ver que el pájaro ya se ponía de pie y aleteaba tímidamente dentro de la caja, sintió que el proceso había terminado. «Estoy segura de que ya puede volar», le dijo a Santiago una mañana. «Mira cómo se mueve, ya está listo para volver al cielo». Santiago, que estaba sentado leyendo cerca de la ventana, levantó la vista con una expresión de preocupación. «Raquel, no te apresures», advirtió con calma. «Sanar por fuera no es lo mismo que estar fuerte por dentro. El ala parece cerrada, pero el músculo aún no tiene la memoria del vuelo. Dale tiempo. Él sabrá en qué momento vuela. No lo fuerces. Deja que sea Tao quien nos diga cuándo es su momento». Pero Raquel no escuchó. La palabra tiempo le resultaba una carga insoportable. En su vida, ella siempre había intentado acelerar las cosas, creyendo que la eficiencia era sinónimo de éxito. Pensó que Santiago simplemente era demasiado precavido. Ella quería ver a Tao cruzar el horizonte, quería sentir la satisfacción de haber completado la misión. Al día siguiente, aprovechando que Santiago había salido al pueblo, tomó la caja y se dirigió al bosque. El aire estaba fresco y el sol se filtraba entre las hojas. Raquel llegó a un claro y sacó a Tao. El pájaro parecía asustado, girando la cabeza de un lado a otro. Ella lo colocó en la palma de su mano. «Vuela, Tao, sé libre», exclamó. El ave dio un pequeño salto, pero cayó torpemente sobre la hierba. Raquel frunció el ceño. Pensó que solo necesitaba un impulso mayor. Lo tomó de nuevo, esta vez con más firmeza, y con un movimiento ascendente lo lanzó al aire, esperando que el instinto hiciera el resto. Lo que siguió fue un silencio ensordecedor, roto por un golpe seco. Tao no voló. Sus alas se agitaron desesperadamente, pero no lograron sostener su peso. Cayó desde una altura considerable, golpeándose contra una piedra antes de aterrizar en el suelo. Raquel corrió hacia él y el horror se apoderó de su alma al ver que el ave sangraba nuevamente por el ala que tanto le había costado curar. El animalito piaba con un dolor desgarrador, una agonía que Raquel sintió como un puñal en su propia conciencia. Lo había roto de nuevo por su propia soberbia, por no saber esperar. Regresó a casa llorando, con las manos manchadas de sangre y el corazón hecho pedazos. Santiago ya estaba allí y al verla, no necesitó palabras para entender lo que había pasado. No hubo reproches en sus ojos, solo una profunda tristeza. Raquel depositó a Tao en la caja, que ahora parecía una tumba. «He sido yo», susurró ella entre sollozos. «Yo lo arruiné todo por querer correr. Lo lastimé más que la primera vez». Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Tiempos de Dios». Y si disfrutas de estas historias que inspiran, suscríbete. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Continuemos. Las semanas que siguieron fueron un desierto de culpa para Raquel. La herida de Tao era ahora más grave, y el ave se mostraba apática, como si hubiera perdido la voluntad de intentarlo. Raquel aprendió entonces el verdadero significado de la palabra sacrificio. No se trataba de hacer cosas, sino de saber esperar mientras no se hace nada visible. Pasaba horas en silencio junto a la caja, pidiendo perdón en su interior, entendiendo que su deseo de controlar los tiempos era en realidad una falta de paciencia. Entendió que el nombre que Santiago había elegido no era una casualidad. Tao, el orden natural. Forzar el orden es generar caos. Raquel comenzó a orar, no para que el pájaro volara pronto, sino para que ella tuviera la paz de aceptar el ritmo que Dios hubiera dispuesto para esa vida. Dejó de medir el progreso por los días y empezó a medirlo por la paz que sentía en su hogar. Santiago la acompañaba, enseñándole que la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Pasó un mes entero. Un día, mientras Raquel limpiaba la habitación, escuchó un sonido diferente. No era un lamento, era un aleteo rítmico, fuerte, seguro. Se giró y vio a Tao posado en el borde de la caja.
El pájaro extendió sus alas azules, que ahora se veían más grandes y robustas. No intentó lanzarse, simplemente probó su fuerza. Raquel sintió el impulso de acercarse y llevarlo al bosque de inmediato, pero se detuvo. Respiró profundo y esperó. Durante varios días, Tao empezó a volar trayectos cortos dentro de la casa. Iba de la mesa a la lámpara, de la lámpara al hombro de Santiago. Él nunca lo apuraba. A veces el pájaro se quedaba horas contemplando el jardín a través del cristal de la ventana. Raquel lo observaba con lágrimas en los ojos, entendiendo que el ave estaba procesando su propio miedo, recuperando su propia confianza. Ya no era ella quien decidía, era el proceso natural el que dictaba el camino. Finalmente, una mañana de sol radiante, fue el propio Tao quien se posó en la mano de Raquel y empezó a piar de una manera insistente mirando hacia la puerta. Raquel miró a Santiago, quien asintió con una sonrisa llena de luz. Caminaron juntos hacia el bosque, al mismo lugar donde semanas atrás el desastre había ocurrido. Pero esta vez el ambiente era diferente. No había prisa, no había ansiedad. Raquel se arrodilló, abrió sus manos y simplemente las mantuvo quietas. No hubo impulso, no hubo lanzamiento. Fue un acto de entrega absoluta. Tao caminó por sus dedos, sintió la brisa en su plumaje azul y tras un instante en que pareció mirar a Raquel a los ojos para darle las gracias, saltó con una potencia asombrosa. Sus alas cortaron el aire con una elegancia que dejó a la pareja sin aliento. Tao subió y subió, convirtiéndose en un punto azul que se fundía con el infinito del firmamento. Volaba libre, volaba sano, volaba en su momento perfecto. Raquel rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de una liberación profunda. Había comprendido que la mayor forma de amor es el respeto por el tiempo del otro y por el tiempo de Dios. Esta historia nos deja una enseñanza que a menudo olvidamos en este mundo acelerado. Los tiempos de Dios son perfectos y su ritmo es inalterable. A veces, en nuestro afán por ayudar, por avanzar o por alcanzar una meta, terminamos dañando aquello que intentamos proteger. La impaciencia es, en el fondo, una sutil forma de arrogancia en la que creemos saber más que el Creador sobre cuándo deben ocurrir los hechos. Raquel tuvo que ver el sufrimiento de Tao para entender que su ala no solo necesitaba medicina, sino también reposo. Así es nuestra vida. Muchas veces estamos en una temporada de espera y sentimos que estamos perdiendo el tiempo, que la bendición se tarda o que el proceso es demasiado lento. Pero en ese silencio, en esa aparente inmovilidad, es donde Dios está fortaleciendo nuestros músculos espirituales para el vuelo que vendrá. Si vuelas antes de tiempo, caerás. Si esperas en Él, tus alas tendrán la fuerza necesaria para las alturas. Confía en el orden natural, confía en el proceso y, sobre todo, confía en que nada se le escapa de las manos a quien diseñó el vuelo de las aves y el latir de tu corazón. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.